Me mudé a California a comienzos de 2006 para trabajar en mi proyecto de Hollywood llamado Convergence. Y después que llegué allí noté que en un periodo de tiempo relativamente corto había un grupo en la internet que empezó a llamar la atención llamado Project Camelot. Y esto era en el amanecer de la era de YouTube. Ellos estaban empezando a hacerse conocidos y a sacar información interesante, y a la misma vez yo estaba trabajando con Richard C. Hoagland, quien fue la persona que hablaba sobre la idea de que había un rostro en la superficie de Marte que tenía ojos en ambos lados, tenía un adorno en la parte superior y es realmente sorprendente si alguna vez lo has visto. No luce para nada como una formación natural. Y justo a la izquierda del rostro hay algo que luce como una ciudad con pirámides de estilo egipcio. Y justo al lado sur del rostro hay una muy evidente pirámide pentagonal de 5 lados, pero no es un pentágono puro, es un pentágono con la forma del hombre de Vitruvio, un ser humano con sus brazos y piernas extendidos, sugiriendo claramente que los humanos estuvieron en Marte, que seres humanos construyeron estas ruinas que ahora están completamente destruidas, y la NASA no tiene la voluntad de decirnos esto. Y para ese momento ya habíamos escuchado de otros insiders que el doctor Stephen Greer había conocido. De hecho, fue un hombre llamado AH en su libro, a quien pude conocer después, quien dijo que supo por la NASA que tenían información mucho más detallada sobre el rostro y las pirámides en Marte. Sabían que era real, sabían que era una civilización antigua, lo cual es un dato que cambia la historia. Al descubrir que nuestra civilización en la Tierra no es la primera y que pueden haber existido otras civilizaciones que fueron mucho más avanzadas de lo que somos ahora y que se extinguieron y que podríamos de hecho en realidad ser al menos en parte descendientes de la gente que vivió antes en Marte y que ese planeta ya no era adecuado y se mudaron al planeta vecino. Así que para ese momento voy a la conferencia de Richard Hoagland en Joshua Tree, California, que es el mismo lugar donde se ha hecho la conferencia Contact in the Desert en sus primeros 5 años. Es un campo hermoso en el desierto y había dado una conferencia en donde describí mi estudio científico sobre el ADN. Al final de la conferencia un hombre se me acerca, me sigue, me abraza y dice: "Estás 85% correcto". Y yo le digo: "¿Cuál es el otro 15%?". Y me dice: "Ah, llévame a cenar y te lo digo". Resulta que este tipo, al que llamamos Bruce, que no es su nombre real, era el insider principal de Richard C. Hoagland, quien había estado dándole mucha información de inteligencia por años. Le había dado pistas no solo sobre el rostro y las pirámides en Marte, sino también sobre domos de vidrio destrozados que fueron encontrados en la Luna y todo tipo de estructuras raras de la Luna. Bruce le dijo en dónde buscar o ver, qué fotografías de la NASA debería ver, todo tipo de cosas muy interesantes. Y me senté a conversar con Bruce en una cena y me dijo que había trabajado para el mismo tipo de contratistas de defensa. Había trabajado para lo que él llamaba S4, otra gente le llama el Área 51. Una de las cosas raras que Bruce me dijo fue que había un perro en la base al que todos amaban. Y cuando el perro murió, ellos tenían la habilidad de clonar al perro y que cada nueva versión clonada recordaba todos los trucos y todas las excentricidades de comportamiento que tenía el perro antes. Y esa era una de las cosas que él quería decirme sobre la ciencia del ADN que él comprendió. También me dijo que estuvo afiliado a la persona que era el hombre más importante de NORAD, que vigilaban los radares, y que ellos habían creado un sistema de rastreo para filtrar todas las naves que se supone no debemos ver. Así que este tipo era el controlador de tráfico de NORAD, que vio el radar real que mostraba todo tipo de cosas, ¿no? Que el radar tradicional que tienes en NORAD o que tienes en un aeropuerto no te va a mostrar. Están construidos para ocultar eso, para que no sean visibles. Así que habían también muchas más cosas. Um, y a medida que pasaba el tiempo, durante años, me dijo que a su entender ya habíamos estado en naves que habían viajado a través del sistema solar, pero que le habían dicho que no podíamos salir del sistema solar. Y también le dijeron que no habíamos realmente desarrollado mucho en el espacio, que solamente íbamos volando alrededor y veíamos el sistema solar, pero no habíamos realmente aterrizado o no nos habíamos asentado en ningún sitio.
Así que confié en él y creía que eso era cierto. Ok, bueno, tenemos algunas cosas interesantes. Y una de las otras cosas realmente raras era que el cometa Shoemaker-Levy 9, que era como una cadena de 9 fragmentos grandes que golpeó Júpiter en 1993, y en el momento exacto en que golpeó Júpiter fue prácticamente al minuto del 25 aniversario del aterrizaje de la misión Apolo, lo cual sugiere que alguien estaba allá afuera con una nave y dirigió de manera precisa esta cadena de cometas para golpear ese planeta, esperando, supongo, que fuera a explotar, que el hidrógeno explotara, porque eso es lo que tú ves al final de la novela de Arthur C. Clarke, 2010, la cual también es una película en donde Júpiter explota y se convierte en un nuevo sistema solar y luego podemos evitar estas lunas que estaban alrededor de Júpiter. Así que empiezo a pensar, bueno, eso tiene sentido, alguien pudo haber tenido una nave espacial y pudo en realidad mover a ese cometa a esa posición y por supuesto todo el tiempo yo había estado pensando si Roswell fue real y teníamos naves capaces de viaje interplanetario hace tanto como en 1947 y si empezamos realmente a crearlas para los años 50, entonces absolutamente tendríamos la habilidad de volar y hacer viajes al espacio a través del sistema solar y otras cosas interesantes. Así que eso realmente me abrió la mente. Él nunca quiso salir al público, pero tenía muchísima información. Otra de las cosas que me dijo fue que el gobierno, entre comillas, si quieres llamarlo así, quiere controlar el negocio de la cocaína. Y describió que habían unos marcadores químicos muy precisos que pusieron en la cocaína, que les decía en dónde había sido fabricada, la fecha de fabricación, cuánto tiempo había pasado desde que la movieron de un lugar a otro, etc. Así que en realidad la gente que usaba cocaína estaba aspirando un cóctel de químicos que incluye estos marcadores, que son básicamente como una enciclopedia de la historia de dónde ha estado y lo que ha hecho. No me dijo cómo fueron introducidos los químicos, probablemente los mete con algún tipo de rayo de energía a medida que van de punto a punto en su sistema de distribución. Pero dijo que al agregar estos marcadores químicos a la cocaína, y él estuvo envuelto en esto durante el gobierno de Ronald Reagan y todo el escándalo Irán-Contras, él estuvo trabajando con la administración durante ese tiempo, dijo que esto les permitía obtener cocaína periódicamente y la probaban, y cualquier cocaína que no tenía el código correcto, entonces ellos los perseguían y sacaban del negocio a esa gente. Así que de esa manera pudieron controlar el negocio de la cocaína y asegurarse que todo el dinero de la venta y tráfico de drogas ilícitas fuera retornado a estos programas que tenían que ver con ovnis. Así que aquí tenemos al tipo que está trabajando literalmente en el Área 51 y asegurándose que el negocio de la cocaína funcione a la misma vez, porque de ahí es de donde venía el dinero. Y después también escuché de otros insiders que el negocio de la heroína era igual. ¿Por qué? Es que después de los ataques de 9/11 en Estados Unidos invade Irak y Afganistán. Bueno, Irak es dinero del petróleo y Afganistán es su dinero de la heroína. Así que todo esto se empieza a poner realmente raro porque tienes insiders que han estado trabajando en estos proyectos clasificados relacionados a ovnis y a la vez también están profundamente envueltos en negocios ilícitos que generan grandes cantidades de dinero.